Cuatro hombres salieron de la ciudad de Roma alrededor del año 62 después de Cristo, y esos hombres estaban en camino hacia la provincia de Asia, que está localizada en lo que se conoce en el presente como Asia Menor. Uno de estos hombres estaba en camino a Macedonia. Estos hombres llevaban consigo cuatro de las composiciones más sublimes de la fe cristiana. Esos documentos eran tan preciosos que serían de un valor incalculable si estuvieran en existencia en el presente. Roma no comprendió el significado de las escrituras de un prisionero desconocido. Si ellos se hubieran dado cuenta de lo que eso era, entonces habrían detenido a estos hombres y les habrían arrebatado estos documentos. La más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está... Reciban un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a escuchar la introducción de la carta a los Efesios. Como se habrá escuchado previamente, esta carta fue escrita en el año 62 y es conocida junto con otras tres cartas como las epístolas de la prisión. ¿Por qué? Porque fue escrita en la prisión. En un momento vamos a ahondar un poquito más sobre este aspecto. Se mencionaba a cuatro personas. Bueno, la primera persona era Epafrodito, que él llevaba la carta a los filipenses. Después, otro personaje era Epafras, que él llevaba la carta a los colosenses. Después tenemos a un personaje que se habla muy bien de él es como colaborador, el cual fue Onésimo, que él llevaba la carta a Filemón. Y después tenemos a nuestro cuarto personaje, quien es o quien era Tíquico. Él llevaba la carta a los Efesios. Si leemos Efesios 6:21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Entonces tenemos esta apreciación de cuáles son las cartas o las epístolas de la prisión. Tenemos Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas cartas que hablan con un ánimo, que hablan con una determinación propia de alguien que conoce y que ha vivido de primera mano lo que es el Evangelio. Ok, y la carta a los Efesios es conocida como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la Biblia, en la cual tocan temas tales como lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. También habla con respecto a la vida cristiana y la función de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, también es conocida o denominada como la cumbre de las verdades bíblicas e incluso el pináculo de la revelación de la Biblia. La carta de los Efesios está conformada de 6 capítulos y ahorita vamos a ver un poquito más sobre su división. El autor. ¿Quién fue el autor de la carta a los Efesios? Bueno, indudablemente su autor fue el apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con esa introducción, no cabe duda que a quien estamos leyendo o quien está hablando o quien nos está hablando es el apóstol Pablo.
Recordemos que el apóstol Pablo, si escucharon los devocionales de Hechos, el apóstol Pablo se convirtió, bueno, el Señor lo rescató, lo convirtió de una situación en la que él estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque él era un judío religioso. Entonces, en su celo por guardar lo que es la ley judía, él actuó de esa manera. Entonces, con esa determinación con la que el Señor lo rescató, él comenzó a predicar el evangelio. Entonces, dentro de sus viajes, después de que él es apresado en Jerusalén, pasa 2 años preso sin ser llamado a juicio, pasa más tiempo al momento de que llega a Roma, y en ese lapso del año 61 al año 62, él escribe lo que es las 4 cartas de la prisión, estando custodiado por un guardia romano, bueno, un guardia que iba rotando constantemente. Él podía recibir visitas. De hecho, en el libro de los Hechos se nos dice que él recibió a los líderes judíos que se ubicaban en Roma para exponerles el caso por el cual estaba allí. Entonces, su predicación fue escuchada en Roma, pero también fue escuchada en Éfeso. Eso nos lleva a conocer o a saber quiénes son los destinatarios. Tal como mencionaba hace un momento, los destinatarios son o fueron la iglesia ubicada en Éfeso. La iglesia ubicada en Éfeso es mencionada en el libro de los Hechos, específicamente en lo que es el capítulo 18, el versículo 24, y después el capítulo 19, todo el capítulo 19. En una primera instancia, Apolos llegó a predicar lo que él conocía, que era el bautismo de Juan el Bautista, en la enseñanza de los profetas hasta Juan, y Juan predicaba que un Mesías iba a venir, y Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos después que el Señor Jesús llega y él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, con esta apreciación, Apolos predica en Éfeso, los efesios escuchan de lo que es la que va a llegar un Mesías y que incluso los va a salvar. Después, Aquila y Priscila lo llaman aparte y le predican de quién él estaba hablando. Le dice, tú debes de corregir tu predicación, debes de complementar tu predicación, porque es de Cristo a quien nosotros estamos hablando. Con eso en mente, en el capítulo 19, llega el apóstol Pablo y les dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dicen, no sabemos. Y él les dice, ok, la enseñanza es la siguiente. Empieza a orar por ellos, empieza a predicarles, ellos conocen a profundidad lo que es el Evangelio. Y en esto pasa un lapso de 2 años en lo que él predica, en lo que él habla, en lo que él los instruye. Y esta iglesia fue muy probada. ¿Por qué? Porque era el centro de adoración de una de las maravillas, de una de las tantas maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Entonces, al ser un centro religioso en el que se concentraba un sincretismo, porque había muchas actividades religiosas, porque la influencia griega, pues, helenística, estaba tan presente. Entonces había filosofía, había mitos, había religión, había comercio y muchas cuestiones que no eran favorables para lo que es la iglesia. En el mismo capítulo 19 se nos detalla un suceso, un alboroto en el que incluso autoridades del gobierno deben de intervenir para que los colaboradores de Pablo no se vean pues lastimados, porque prácticamente estos artesanos que hacían esculturas, estatuillas del templo de la diosa Diana, se vieron mermados en sus ventas y hacen un escándalo.
y querían pues lastimar a los colaboradores del apóstol Pablo que estaban predicando el evangelio y pues intervienen estos funcionarios. ¿Para qué? Para que ellos no tengan tanta repercusión en sus actos. Entonces vemos hasta qué punto llegó esta situación tan solo cuando el apóstol Pablo incluso estaba presente. Entonces, la iglesia de Éfeso no la pasó muy fácil. Esta carta también no solamente fue leída a la iglesia de Éfeso, sino que también los eruditos dicen que fueron leídas o fue leída a las iglesias de lo que se conoce como Asia Menor, a lugares como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y principalmente en Éfeso. Entonces, esta iglesia de Éfeso estuvo batallando con muchas, tantas cosas, incluso después de la partida del apóstol Pablo, porque recordemos que el apóstol Pablo estuvo un tiempo con ellos y de ahí realizó un tercer viaje y en ese tercer viaje de regreso llega a Jerusalén y es apresado por los romanos, que ellos igual estaban interviniendo en esta revuelta que se llevó a cabo fuera del templo solamente porque le levantaron falsos a el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Éfeso sufrió otras tantas cosas. ¿Por qué? Porque si recordamos la escritura en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso es a la primera que Dios le dice al apóstol Juan que escriba. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, verso 1. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que le dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y aquí el énfasis, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Con esto en mente, nosotros podemos ver cómo la iglesia de Éfeso estuvo trabajando constantemente en persistir en lo que es la verdad que se les fue predicada. Entonces, la iglesia de Éfeso em, recibió tanta... Entonces, la iglesia de Éfeso, la verdad, no la tuvo fácil por la situación del contexto en la que estaba involucrada. Bueno, después veamos lo que es el enfoque de Efesios. Gracias a que estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, el cual es la iglesia. Efesios se enfoca en lo que es la doctrina básica de la iglesia, qué es y cómo funcionan los creyentes dentro de ella, dentro de esta institución, la cual es la iglesia. Esta verdad acerca de la iglesia le fue revelada a Pablo por Dios como un misterio. En el capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, que como antes lo había escrito brevemente. Entonces dice el misterio, el cual dice, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En ese mismo momento, solamente en ese momento que estaba la revelación, antes de que se cerraran, se dio a conocer lo que es estos misterios que yacen en la Biblia. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de qué? Del Evangelio. Sorprendente. Entonces, está hablando acá de lo que es la iglesia y cómo este misterio viene a cambiar el paradigma, o de por sí el evangelio cambió lo que fue el paradigma social que estaba o que regía el momento, porque pues obviamente estábamos en un contexto donde el imperio romano era absolutista y lo que ellos decían, se hacía
y estábamos en un periodo de esclavitud, estábamos en un periodo en el de, pues sí, una desigualdad social completa, porque primero estaban bueno, el César, estaba de ahí sus funcionarios, estaba de ahí todo este aspecto político, y de ahí estaban lo que son los hombres, pero los hombres romanos, y ya de ahí lo que son los hombres griegos, y de ahí seguían los demás, y después las mujeres, y después los esclavos, y así. Y es por eso que le dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, o sea, ya no hay división acá, no hay mayor, no hay menor, y es por eso que también le habla a las esposas, a los maridos, a los hijos, a los siervos, les da esas recomendaciones, pero para que ellos lleven una vida cristiana conforme a lo que es la verdad del Evangelio. Ese es el enfoque. Hablar al creyente, hablar al corazón del creyente, verdades teológicas, pero también prácticas para que las pueda vivir todos los días de su vida. Esto nos lleva a lo que son las divisiones de la carta. La carta de Efesios, recordemos que tiene 6 capítulos, nada más y nada menos que 6 capítulos. Entonces, la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 3, se divide en lo que es el aspecto teológico, porque si vemos la forma en cómo está hablando, dice, bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y continúa hablando de esta misma manera. Pero si vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, él habla de un aspecto muy práctico. Él dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Después dice el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y empieza a hablar algo muy práctico. Incluso dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, vosotros padres, no provoquéis. Demos cuenta cuál es la diferencia en su lenguaje, la diferencia en la dirección que va tomando. Entonces, la primera parte es teología, la segunda parte es aspectos prácticos. No, no obviamente son cosas que no vamos a entender en su totalidad, porque si recordamos lo que el apóstol Pedro escribió, dice las cosas que nuestro hermano Pablo escribe, algunas que ni siquiera, que no podemos o que no se pueden entender. Entonces, son complicadas cosas que Dios reveló y que serán reveladas en su totalidad en el día postrero. Entonces, en el capítulo 1, si lo podemos conceptualizar de una manera, habla de lo que es la iglesia, pero en un aspecto de que es un cuerpo. En el capítulo 2 habla de que la iglesia es un templo y en el capítulo 3 habla de que la iglesia es un misterio. Pero a su vez toca temas con respecto a lo que es la salvación del creyente. Vemos que también en el mismo capítulo 1 habla de la salvación y bendición que nosotros recibimos en Cristo. Después lleva en el capítulo 2 a esa conciencia a que somos salvos por gracia y que a través de Cristo tenemos esa comunión, tenemos esa paz existente, esa paz perfecta. Y en el mismo capítulo 3 habla de lo que es el conocimiento de la cruz, pero también centrado en lo que es el misterio que fue revelado, el cual es la iglesia. A partir del capítulo 4 habla con respecto a lo que es
que la iglesia o los creyentes deben de ser un hombre nuevo, pero viviendo en unidad con Cristo. Vemos que el creyente debe tener una relación vertical para de tener una relación horizontal, que nosotros debemos de tener una relación con Dios todos los días en oración, lectura de la Biblia, y practicar, y lo que nos lleva a practicar el Evangelio es nuestra relación vertical. Es lo que tenemos. Después, en el capítulo 5, habla con respecto a lo que, de que la iglesia es una esposa. Pero nos llama también a andar en luz, a ser imitadores de Dios como hijos amados, a tener cuidado los unos de los otros. Dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el capítulo 6, el aspecto práctico que habla es que debemos ser militantes. La iglesia debe de ser militante. Obviamente continúa hablando en este tenor de que los hijos deben obedecer a sus padres, de que los padres no deben de provocar a ir a sus hijos. Pero en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Nos lleva también a qué? A la oración, orando en todo tiempo. Entonces, estos son los temas que hablan, de acuerdo a la división capitular del libro, cómo su contenido completamente estructurado por el Espíritu Santo lleva a una reflexión en la cual el Evangelio debe ser predicado, debe ser compaginado con nuestra vida diaria. Es por eso que les habla de aspectos teológicos, pero también les habla de cómo esa teología la pueden aplicar en su vida. Y algo que me parece muy interesante es cómo va tratando los temas. Y algo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 19, dice, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. En el capítulo 5, 18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y podemos empezar a citar textos en los cuales nos habla de que nuestra llenura debe proceder del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo encontramos? En un éxtasis, en una invocación, en un ritual. No, lo encontramos en la Biblia. No hay más. Si queremos escucharlo, leamos la Biblia en voz alta. Entonces, tenemos la verdad revelada aquí en la Biblia. Y un dato importante que me gustaría resaltar son algunas palabras. Quizá eso puede decir es algo muy superfluo, pero no. En esta carta, la palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones. Veamos cuál es el enfoque. Obviamente riquezas, no está hablando de riquezas materiales, sino de riquezas que recibimos en Cristo Jesús por su obra, la cual es el Evangelio. Bueno, la palabra gloria se escucha o se lee 8 veces. La palabra plenitud, llenar o ser llenos 6 veces. Y la frase clave de la carta, en Cristo o en Él, 15 veces. Cristo es la fuente, la esfera y la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen y las cuales están en Él. Nosotros tenemos acceso por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué lo decidió así? Dice por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esto es de lo que nos viene hablando la carta a los Efesios, de cómo nosotros debemos de funcionar como un cuerpo mediante el uso de los dones espirituales y también el cumplimiento de responsabilidades sobre la comunión fraternal y el ministerio mutuo. Es por eso que se nos insta a reunirnos todos los días, no, a reunirnos los domingos, que es solo un día. ¿Por qué? Porque debemos de participar los unos de los otros de la comunión en la iglesia. Porque pertenecemos a un mismo cuerpo, un misterio que fue revelado. Y si fue algo revelado por Dios,
nosotros debemos de obedecer. Para finalizar, me gustaría puntualizar algo. Anteriormente leí un fragmento de la escritura hacia la iglesia de Éfeso ubicada en Apocalipsis. Bueno, recordemos que le dice en el versículo 3: has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es hermoso como vemos en nuestro contexto que incluso la iglesia permanece a pesar de tantas cuestiones, de tanta falsa doctrina, de tantas situaciones sociales en las cuales se ve involucrada. No obstante, aquí viene lo siguiente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La misma exhortación que fue para la iglesia de Éfeso aplica para nosotros. Si nosotros hemos dejado nuestro primer amor, entonces debemos de regresar. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Estas son las primeras obras. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esas son las primeras obras que tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia contemporánea experimentó y llevó a la práctica, pero ha dejado su primer amor. Se ha alejado de la esencia del evangelio y ha buscado otras cosas. Entonces, con esta mirada, el apóstol Juan, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, llaman al arrepentimiento, llaman a que vivamos en luz, a que vivamos de acuerdo a lo que Dios enseña, lo que nosotros debemos de aplicar. Entonces, con este pensamiento, con esta sensibilidad de acuerdo a lo que es la palabra, escuchemos los devocionales. Tristemente no podemos profundizar tanto porque el tiempo no nos dejaría y llevaremos demasiado. Incluso en un versículo podríamos llevarnos una semana. El fin no es llenarnos de conocimiento, sino que lo que vemos llevarlo a la práctica. ¿Y qué se hace nuestro enfoque de esta mitad de mes? Centrarnos en un arduo trabajo, paciencia, ¿pero qué? Centrarnos en el Evangelio, dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda tus primeras obras, arrepintámonos de nuestros pecados, recordemos que en Cristo tenemos la gracia de la salvación y que solo a través de Él podemos ser salvos. Con esta noción podemos terminar el día de hoy, domingo, y el día de mañana, lunes, comenzar escuchando nuestro devocional de Efesios. Que el Señor les bendiga. Puedo pasar por el